todos, hoy os traigo un vídeo en el que vamos a ver cómo hacer esta riñonera. Sí, esta que llevo yo puesta ahora mismo. En la cajita de información, aquí abajo, os dejaré un enlace en el que podéis descargar los patrones a tamaño real. No me enrollo más, vamos a ver el vídeo. Nos vemos cuando termine. Para confeccionar esta riñonera, lo primero que tenéis que hacer es descargaros el patrón que os he dejado en el enlace. Ya veis que en el patrón hay piezas que pone lomo o doblez, lomo o doblez, lomo o doblez. ¿Eso qué quiere decir? Que si las cortáis por aquí y no sacáis desdoblado el patrón, cuando cortéis tenéis que doblar la tela y donde pone lomo doblez, poner ahí lomo o doblez. Yo voy a pasar a cortar las piezas, pero las voy a cortar, ¿veis? Completas. Este otro sería este de aquí. Tendríais así, lo tendríais así vosotros, y con lomo o doblez, y tendríais que doblar la tela y poner el lomo doblez aquí. Y yo lo tengo ya desdoblado. Podéis sacarlo como más cómodo os sea. Si queréis pasarlo a otro papel desdoblado, pues lo pasáis. Acordaros cuando descarguéis el patrón de comprobar que estos cuadraditos midan la medida que os he puesto ahí, 2 centímetros, para que el patrón esté a tamaño real. Simplemente con que le deis en la impresora que ponga tamaño real, pues estos medirá 2 por 2 y estarán todos los patrones bien. Voy a colocar los patrones sobre este tejido, que es el que yo voy a utilizar, y los recortaré. Una vez cortadas todas las piezas de tejido, tenemos que cortar estas 3 piezas en forro. Yo las piezas de forro las voy a cortar en este tejido de algodón, pero podéis utilizar un forro normal, dependiendo de qué tejido sea la riñonera. Yo es que como mi riñonera es de un tejido de camisa finito, pues le voy a poner este algodón que es un poquito más gordo. Así que voy a cortar estas 3 piezas en este algodón. Comenzamos con el montaje de la riñonera. Primero pondremos la cremallera. Como podéis ver, yo he comprado una cremallera que se vende por metros y le he rematado un poco los finales para que no se me escape el cursor. Tengo 2 trozos. Luego remataré los finales de esta otra. Para colocar la cremallera, coseremos por aquí al centímetro que le hemos dejado de costura. Hasta 1 centímetro pasado este final, porque luego le daremos unos cortecitos para darle la vuelta. Y aquí también comenzaremos 1 centímetro antes de este final. Para que nos quede bien, yo lo que voy a hacer, para que nos quede bien rematada, lo que voy a hacer es colocar el forro también aquí y coser las dos a la vez. Si no tenéis mucha práctica, ya sabéis que podéis hacer como hago en todos los bolsos. Primero cosemos una y luego colocamos el forro y cosemos la otra por el mismo sitio. Colocaremos así y pasaremos un pespunte a máquina con la patilla de cremalleras y lo haremos hasta ahí, 1 centímetro
delante y 1 centímetro detrás. Voy a la máquina a pasar ese pespunte. No sé si os he dicho que, como siempre, pondremos cara del tejido frente a cara de la cremallera y luego el forro. Una vez que tenemos cosido esto, con una tijerita que corte bien, le haremos un piquito hasta la costura final, con cuidado de no cortarla, para girar esta pieza y sujetar ahí en la cremallera. Giraremos esa, giraremos esta y sujetaremos. Si queréis hacerlo por la cara del tejido, mejor, para que lo veáis y no os quede ningún culo de pollo ni nada. ¿Veis? Nos quedará así colocada la cremallera. Y ahora sujetaremos, teniendo cuidado no hacer ningún pliegue y coger bien las esquinas para que no se nos salga luego la tela. Esto lo podemos hacer con el prensatelas de coser normal. He planchado esta parte de la cremallera, los tejidos, para que se queden asentados, y ahora lo que vamos a hacer es darle un pespunte para sujetar el tejido con la cremallera y para que tenga un pespunte de adorno. Colocaremos la pieza superior de la riñonera aquí en la cremallera. Tenemos marcado el centro de esta pieza. Marcaremos la mitad de la cremallera, ¿veis? Marcarlo con un alfiler y ya colocaremos por la parte redondeada, cara con cara, esta pieza aquí, haciendo el giro en redondo. Y también lo que vamos a hacer es colocar esta otra. Lo podéis hacer ahora o lo podéis hacer luego cuando tengáis cosida la primera. ¿Cómo la colocaríamos? En este otro lado, y taparíamos de esta forma la cremallera completamente. Quedaría la cremallera rematada por dentro de estas dos piezas. Ya tenemos la parte superior de la riñonera hecha. Y vamos a colocar el bolsillo. El bolsillo es este que tenemos aquí, con esta pieza al bies alrededor, y vamos a coserle en esta parte una cremallera. Así que lo primero, antes de colocarlo en la riñonera, vamos a coserle esa cremallera. Sujetar ahí la cremallera, vamos a coser la cremallera en el bolsillo, luego le daremos la vuelta y coseremos esta pieza alrededor. Para poner la otra parte de la cremallera del bolsillo, en esta pieza voy a marcar el centro con un alfiler,
que irá con el centro de la cremallera. Colocamos bolsillo con bolsillo, costado con costado del bolsillo, esto con esto, y marcamos el centro de la cremallera. Y en esta otra parte lo que haré será, iré a la plancha y plancharé a 1 centímetro para tenerlo planchado cuando lo vaya a colocar en la riñonera. Y coseré esta costurita, la abriré con la plancha y plancharé el centímetro. Veréis qué fácil va a ser luego poner el bolsillo de esta manera. Ya tenemos hecho la costurita y planchada una de las partes. Ahora buscaremos el centro, como hemos dicho. Con el centro de la cremallera. Y colocaremos centro con centro. Y coseremos esta parte superior de la cremallera con esta pieza hasta aquí. Dejaremos más o menos 1 centímetro de donde termina el bolsillo. ¿Por qué dejaremos 1 centímetro? Porque luego haremos el cortecito y giraremos, así que coseremos ahí y ahí, hasta 1 centímetro. Quiere decir, hasta 1 centímetro, ¿veis? El cosido está aquí y el bolsillo termina aquí, más o menos a 1 centímetro. Vamos a la máquina y cosemos todo esto. Y ya cortaremos la esquinita, con cuidado de no pasaros el cosido. Cortaremos la otra esquinita. Y coseremos esta pieza alrededor. Y ahora, antes de coserlo a la riñonera, le voy a dar un pespunte por aquí. ¿Cómo? Pues le daré así la vuelta y con mucho cuidado, sin coger pellizcos, pues le daré un pespunte sujetando las telas. ¿Os acordáis del doblez que habíamos hecho? Bueno, pues lo he cogido un poquito con alfileres y esto es lo que va a ir en esta pieza delantera. Veréis en los patrones que lleváis aquí un taladro. Ese punto es más o menos donde va este bolsillo. Yo lo tengo marcado aquí con estos dos alfileres y voy a colocar esto ahí. Voy a darle la vuelta para verlo yo mejor. Iré sujetando con alfileres. He levantado esta tela de forro para luego tapar el pespunte con ese forro. Para sujetarlo he ido metiendo este tejido un poquito hacia adentro, así. Si lo estiráis, el bolsillo quedará plano y quedará muy feo. Y una vez que tenemos hecho esto, sujetaremos a la máquina por aquí, con un pespunte. Lo único que nos falta es unir esta pieza trasera con esta delantera y meterle la tira de nylon que va a ir en la cintura para abrochar. En la costura intentaremos luego rematarlo con un bies, pero para no tener que rematar esta parte superior, lo que voy a hacer es, voy a poner
cara con cara y sujetaré por aquí y luego pondré el forro aquí debajo y así esta parte ya la tendré rematada. Vamos a hacerlo. Cuando tengamos cosida esta costura, giraremos esta tela y esa costura no se verá ni por el derecho, ni por el revés, ni por ninguna parte de la riñonera. De esta forma queda mucho mejor rematada la riñonera por dentro y por fuera. Si os parece muy complicado, no pasa nada. Podéis poner las dos telas juntas y coserlas a la vez. ¿Tenemos ya todos esa pieza cosida? Pues vamos a cortar la tira. Una de ellas la voy a cortar de 44. Y la otra voy a dejar el resto, que son 80 centímetros. En la de 44 colocaremos esta pieza. ¿Veis el lado que queda como plano? Pues lo colocaremos, meteremos ahí. Sujetaremos con un alfiler. Luego lo podemos sujetar un poquito a la máquina. Vamos a ver estas otras. Y esta será la corredera, la que haga que la tira sea más grande o más pequeña. Esta otra será la que engancha aquí. ¿Cómo la vamos a colocar? ¿Veis esas rayitas que tiene? Pues sacaremos por la primera y iremos hacia abajo. Una vez que tengamos esto, pasaremos a la corredera. Voy a ponerlo para que lo veáis. Así, meteré por aquí y sacaré. Así, de esta forma, sujetaré con un alfiler y le daré un pespunte ahí para que no se mueva. Y este otro hará que la tira sea o más larga, ¿veis? O más corta. Y esta de aquí la vamos a coser en la máquina para sujetar aquí. Y esta también la voy a sujetar aquí. Una cosa que suelo hacer yo con estas cintas de nylon es quemarlas un poco para que no se deshilachen tanto. Que si no, hay veces que la que se pone la riñonera o el bolso tira y como no tenga un trozo bueno metido dentro se deshilacha y enseguida se rompen las tiras. Entonces las quemamos un poquito y ya vamos a hacer la terminación del bolso. Abrimos y vamos a colocar en esta parte esta piecina de aquí. Ahí. Si queréis meterla un poquito más, la metéis. Y luego no la cortéis. Y vamos a meter esta otra aquí. Igual, si queréis meterla un poquito más, la metéis y tampoco la cortéis. Vamos a controlar que estén bien, también las tiras, que no quedan del revés, están perfectas, van a quedar así, claro. Lo comprobáis. Y ahora, una vez sujetas las tiras, si queréis podéis sujetarla a la máquina para que no se os mueva antes de coser todo lo demás. Y vamos, abrimos la cremallera, eso es muy importante para poder darle siempre la vuelta. Colocamos esta así, si queréis pasarlas por dentro que no os moleste. Y ya estas dos telas
con esta parte de abajo, piquete con piquete. Una vez que tenemos cosida esta costura, podéis cortar todas las telas que seguramente no nos hayan quedado todas a la misma distancia y pasarle la máquina de zigzag o la remalladora. O podéis hacer como yo, una vez que la recorte, para que quede mejor rematada, lo que voy a hacer es, en esta parte de aquí, le voy a poner un bies, cosido y vuelto. Vamos a darle la vuelta. Lo que voy a hacer es que le voy a dar un pespunte para sujetar esta tira por fuera, daré por aquí un triangulito y daré aquí otro triangulito. Y si queréis y os apetece, podéis darle aquí arriba un pespunte de adorno. Espero que os haya gustado. Me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo cosiendo. Un besazo.